Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con la tercera parte con el tema cometí infidelidad. ¿Y ahora qué? Empezamos. Como pudimos ver, pues la infidelidad implica muchas cosas. Una de las tantas cosas que implica la infidelidad es que hay muchas personas que no escogen en medio de todo lo que está pasando y tienen que pagar un precio por lo que se da la infidelidad. Pero veamos desde el punto de vista desde las dos partes, ¿verdad? Sí. El infiel y el que sufre la infidelidad. Ok, el infiel. El infiel, pues, al ser el que rompe el pacto, el que rompe el compromiso, el que rompe esa La promesa. que él hizo, ese juramento, Sí. esa persona tristemente se condena a quedarse solo. Ok. Ahora, tenemos que entender muchas cosas. Hay varias posturas en todo esto. Hay unos que dicen que ya sea que usted haya fallado o que el otro haya fallado o que usted no haya hecho nada y el otro haya hecho algo, usted todavía tiene que pagar las consecuencias de lo que se está dando. Porque hay unos que dicen que el matrimonio, la única forma de disolverlo es por medio de la muerte. No hay otra. Por eso siempre las personas que casan, los pastores, hasta que la muerte los separe. Exactamente. Esa es una postura. Ajá. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, ahí es donde se encuentran las dos posturas. El que dice que se puede volver a casar y el que dice que no se puede volver a casar. Porque en una ocasión le preguntaron a Jesús acerca del divorcio. Sí. Y Jesús explicó que la única manera de que alguien podía divorciarse y rehacer su vida era que hubiera una infidelidad o una adulterio, fornicación o cualquiera que vaya en esa línea. Ok. Tenemos posturas y hay personas que dicen, no, es que Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Ajá. Y por eso es que se permitió que se divorciaran, pero que una vez que se divorciaran, que se quedaran solos. Nosotros podemos ver, y si nosotros estudiamos bien la escritura, muchos, y es más, estudiamos a los que dicen eso, a los que mantienen esa postura, ellos piensan así hasta cuando se encuentran envueltos en el asunto. Porque yo he visto, y esto es algo personal, yo he visto pastores que dicen que ellos jamás casarían a una persona por segunda vez. Hay muchos. Y pude ver a uno de ellos irse de la iglesia con su secretaria y se volvió a casar. Bueno, no fue que se la contaron, usted lo vio. Sí, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Sí. Y así varios casos. Ok. Porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar las cosas desde la comodidad de nuestra posición. Como O sea, no soy el que estoy vivenciando eso. yo estoy bien, entonces como yo estoy bien, yo puedo juzgarlo a usted y puedo sentarme aquí y puedo decir un montón de cosas. Pero una vez que se vuelca la torta y cuando yo soy el que estoy involucrado en el asunto, ahí es donde le busco la comba al palo, ahí es donde busco el acomodo para esa situación. Pero yo soy de los que pienso que si la Biblia dice algo, es porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo no soy quien para decir otra cosa. Para cambiarlo, para torcerlo. Y no fue cualquiera que lo dijo, fue Jesús mismo el que dijo, si se da esta situación, entonces hay una apertura para esto.
Ahora, yo me pongo a ver y me pongo a analizar algunas cuestiones. Por ejemplo, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el tiempo estaba Pablo, había la costumbre de que la iglesia sostenía a las viudas. Correcto. Habían viudas jóvenes, no tan jóvenes, viudas ancianas, viudas muy viejas. Entonces todas las que quedaban viudas iban para el sostenimiento a la iglesia. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se tuvo que escoger diáconos. Porque empezaron a quejarse unos contra los otros de que estas viudas estaban siendo bien atendidas y las otras no. Sí. Entonces se escogieron unos diáconos que se iban a encargar de las reparticiones de los bienes para las viudas, para que los apóstoles pudieran ocuparse en la oración y en la lectura de la palabra. Pero resulta que cuando llega el tiempo de Pablo, habían muchas viudas. Sí. Y se complicó la situación para que la iglesia pudiera sostener a todas las viudas. Entonces Pablo llega y Pablo dice, las viudas jóvenes o las viudas que están en la posición para volverse a casar, vuelvan a casarse. Yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que eso debió causar un revuelo en la iglesia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la costumbre era de que las viudas se quedaran solas y que la iglesia las sostuviera. Entonces muchas viudas que ya tenían luz verde para volverse a casar en ese momento, empezaron me imagino que muchas se empezaron a quejar porque era cómodo. La iglesia me ayuda, la iglesia me sostiene, me tratan con respeto, claro, y yo estoy bien. Ahora me dicen que no, que yo tengo apertura para volver a casarme, significa que una ayuda que yo estoy teniendo o una comodidad que yo estaba disfrutando, ya no la voy a disfrutar. Sí. Entonces hubo un cambio ahí, desde el punto de que la iglesia sostenía a las viudas a que Pablo viene y dice, no, vuelvan a casarse. Y vemos ahora que nosotros estamos en la posición de que usted tiene, qué sé yo, usted tenía una relación y usted estaba, vamos a ver, porque hay veces que dicen que es que usted tiene que orar y tiene que pedirle a Dios y usted tiene que un montón de cosas para casarse porque es una decisión. Si todo eso es cierto, yo no estoy en contra de eso, yo sé que todo eso es cierto, pero hay parejas que ambos crecieron en el evangelio y jóvenes se casaron. Pero cuando se casaron, se dieron situaciones y tuvieron que divorciarse. ¿Por qué? Porque tal vez uno de los dos cónyuges era infiel. Y por estar en la iglesia, nosotros nunca nos dimos cuenta. Sí. Nunca nos dimos cuenta. ¿Cuántos papás no han empujado a sus hijos a casarse con el fulano de tal por el ministerio que tiene? Cierto. Hijos de pastores, mamás que le meten a su hija a los hijos de pastores porque como es el hijo del pastor es un buen partido. Le está tocando las chancletas al Señor casi. Exactamente. Entonces ¿qué? Llegan y se casan con todas las intenciones del mundo. Se casan, pero por ejemplo aquella muchacha se casó porque mamá y papá le empujaron porque ellos querían que su hija se casara con un siervo de Dios. Sí. Pero una vez que esta muchacha se casó, sacó las uñas. Y empezó a hacerle la vida imposible al hombre y el hombre la perdonó y el hombre la volvió a perdonar y volvió a hacer lo mismo y el hombre la volvió a perdonar y llega el momento en donde ya no se puede, definitivamente ya no se puede. Entonces mi pregunta es, ¿condenamos a esa persona a estar solo y tal vez en el momento en que pasa eso tiene sus 20 o 25 años? Y lo vamos a condenar a estar solo de por vida por la irresponsabilidad de otra persona. Cuando Jesús dijo
que menos que sea por fornicación o por alguna inmoralidad, moralidad sexual, entonces usted tiene derecho al divorcio. Un divorcio significa que se rompe el contrato, un contrato, un pacto, y usted queda libre de. Pero la persona que cometió la infidelidad, por haber sido el que rompió el pacto, sigue atado al pacto. Ojo ese detalle. Sigue atado al pacto, porque usted buscará en toda la Biblia, pero no va a encontrar ni un solo lugar en donde dice que si usted falla, usted tiene derechos. Cuando usted falló, usted entregó todos sus derechos. Correcto. Eso es importante, pastor, porque ahora todo el mundo, hay gente que se ha casado hasta 5 veces, ya lo tienen como deporte, y digamos, conocidos tal vez, que unos amistades están en esa situación y se casan y se vuelven a casar donde ellos fueron los que fallaron. Es que el problema de eso es que muchos de nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos tiene su consecuencia. Sí. Y una de las consecuencias de la infidelidad es que usted está condenado a estar solo. ¿No es justo? Dirían por ahí. Eso no es justo. Esa es una de las consecuencias. No, yo me caso por la iglesia otra vez. Y muchos de nosotros no hemos entendido que las cosas son lo que son. No estamos hablando, porque recuerde que en el libro de Isaías la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Hacemos las cosas, entonces ya yo llego a cierta edad, ya yo llego a cierto tiempo y veo otra muchacha más bonita que la que tengo, o con mayor posibilidades que la que tengo, entonces voy a romper esta cuestión y me voy con la otra. Sí. Entonces, como pasa el tiempo de yo estar con la otra y ya tenemos hijos, yo creo que porque ya tenemos hijos y ya tenemos un tiempo de estar juntos, eso me da a mi carta, me da mi luz verde para volver a rehacer y volver a hacer todas las cosas. Como que se valida el segundo matrimonio aunque yo fallé. No se valida ese segundo matrimonio. No se valida. Sí, no, completamente de y acuerdo. No porque yo lo diga o porque yo quiera pensar así. Es que así es. Había una persona que me decía, Josué, es que no, porque pobrecita esa señora que ya tiene hijos con este señor, que ya era casado, pero dejó a su primera esposa por tener esta otra esposa, y Dios no está de acuerdo de destruir familias. Entonces yo les decía, o sea, según usted, Dios está de acuerdo o van a estar ese segundo matrimonio bajo bendición, donde están construyendo un segundo matrimonio, o tercero, cuarto, quinto, no sé, bajo los escombros del primer matrimonio. Es que es algo claro, usted no puede, si algo comienza mal, no va a terminar bien. Sí. Y usted no puede edificar sobre un fundamento de sufrimiento de otros y pensar que usted va a disfrutar de lo que usted está construyendo. Y es que ese es el gran problema que nosotros tenemos. El gran problema que nosotros tenemos y lo que nos tiene a nosotros como estamos es que nunca pensamos en las consecuencias. ¿Recuerda cuando empezamos con David? Sí. David nunca pensó en las consecuencias. David solo pensó en lo que sus ojos estaban viendo y el placer que iba a tener en medio de todo lo que él estaba haciendo. Sí. Pero no estaba pensando en que detrás de eso venía una consecuencia. Y Dios es implacable en cuanto a lo que Él dice. Si Dios dice una cosa, Dios va a cumplir lo que Él dice. Y nadie entra en esto sin saber. Por eso cuando usted está llevando el proceso para el matrimonio, a usted se le explican las cosas. A usted se le explican cuáles son las implicaciones, qué significa el matrimonio y cuáles son las implicaciones de estar casado. Sí. ¿Para qué? Para que después usted no tenga la excusa. Yo no sabía. De decir que usted no sabía. Okay. Vimos cómo Dios le habló a David cuando él iba a cometer la infidelidad. David, esa mujer está casada. Ajá. Pero David no hizo caso. David siguió con su cabezonada. Sí.
Pues resulta que llega David y David, boom, la mujer queda embarazada. Manda, vea lo que es el diablo. Manda a que muera el esposo. Urías. Entonces, muerto Urías, ella es libre de casarse. Ahora sí estoy en regla. Ahora sí estoy en regla. Pero hay una regla que se interpuso ahí. Y esa regla dice: no matarás. ¿Cierto? Pero es que David era un hombre de guerra. Y esto y lo otro. No es lo mismo Es la intención matar a del alguien corazón. en la guerra que usted mande a matar a alguien para quedarse con su mujer. Sí. Inaceptable. Inaceptable. Y debería ser de lección para nosotros. Porque, como mencioné anteriormente, hay cosas que Dios pone en la Biblia que nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué Dios pone eso? ¿Por qué será que Dios pone esto en la Biblia si esto es tan feo? Pues Dios lo pone para que usted vea que ya Él tuvo que lidiar con esa situación. Es que esa es la verdad absoluta, como el video pasado de El monopolio de la verdad. El ser humano le arde no tener las respuestas a todas las preguntas. Teoricemos, filosofemos. Esta parte de la Biblia sí me parece bonita, pero esta parte que no me parece, porque ya me siento como confrontado, eso sí ya mejor lo tergiverso o lo omito, que eso suele pasar. Vea la cuestión de las iglesias. La gente llega a la iglesia y cuando usted le predica ciertas cosas se van. No me gustó lo que usted me dijo. Sí, es que cómo usted predica una palabra tan dura. Es que hasta Jesús predicó duro, porque en Juan capítulo 6, Ajá. en el verso 65, 64 más o menos, por ahí, del 60 al 66. Ajá. Usted lee cuando Jesús empieza a decirles un poco de cosas ahí. Y cuando llega a un punto, al 65 más o menos, si mal no recuerdo, dice: dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? Ajá. Y dice el 66, que para mí es uno de los textos del 666, ¿verdad? 666. Muchos dejaron. Entonces, Qué a partir triste. de ese momento, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Sí. Entonces él vuelve a ver a los otros, a los 12 que estaban, y le dicen: ¿y ustedes qué van a hacer? Que si quieren ir también, se pueden Sí. ir. Y ellos dicen, se levanta Pedro y dice: maestro, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. O sea, la palabra de vida es dura, pero es de vida. Sí. ¿Por qué? Porque te obliga a pensar bien las cosas. Y el problema del infiel es que no piensa. Sí. No piensa. Ahora, para resumir, queda claro, hermanos, que si yo estoy casado y yo fallé, yo no puedo volverme a casar, no puedo realizar mi vida otra vez, como dicen, a menos que con la persona con la que yo estaba casada me dé otra oportunidad. Ahora la pregunta es: pastor, vieras, ¿te acordás que cometí infidelidad? Ahora mi esposa me dio una oportunidad. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué rol tengo que hacer? ¿Qué términos, por decirlo así, tengo que aceptar ahí de mi esposa? Porque vieras que la siento como muy encimosa, que a qué hora llega y me siento como en una persecución. De ahí, dejémonos de cosas y pongámonos serios. Vieras que yo he tenido mis momentos y mis cosas, porque también en la Biblia aparece un texto que dice que el que repudia a la mujer no puede volver a casarse con ella. Uh-huh. Entonces, muchos de nosotros le decimos a la gente: si usted dejó a su mujer, usted se divorció de ella y la mandó, que usted tiene que volver a buscarla para volver a casarse con ella. Uh-huh. Pero la Biblia dice que si usted la repudia, usted no puede volver a casarse con ella. Son cosas que nosotros diríamos que son contrariedades en la Biblia. Uh-huh. Pero no son contrariedades. Sencillamente, cuando usted falla, usted tiene que quedarse solo. Ahora, usted puede hablar con su cónyuge, usted puede hablar con ella. Ajá. Y puede que ella decida perdonarlo a usted.
Ok. y puede volver a rehacer. Pero usted tiene que entender esto. Voy a tocar primero un lado y después el otro. Ok. Si a usted le fallaron y usted decide dar otra oportunidad, usted tiene que saber que es otra oportunidad. Usted tiene que entender que usted no puede seguir con la misma cantaleta de lo que Sacando ya los trapos pasó. sucios. Ni usted va a pensar que porque falló usted, porque pasó esto, porque pasó lo otro, usted tiene derecho a... A exigir. No. Usted, si decide dar otra oportunidad, si usted decide perdonar, usted tiene que tener claro que usted tiene que perdonar. No significa olvidar, porque muchas veces nosotros pensamos que perdonar significa olvidar. Y perdonar no es que le hacen un lavado de cerebro o que le da amnesia a usted. Usted va a recordar eso todos los días. Pero sin dolor. El asunto es cuando usted perdona, ya el efecto negativo que tiene sobre usted, aquello que le hicieron, ya no es el mismo. Sí. Ahora, desde el lado de aquel al que perdonan, tiene que entender que hay consecuencias para lo que hizo. Y una de las consecuencias le va a exigir tener paciencia. Porque aun cuando la otra persona decidió perdonarlo, decidió dar otra oportunidad, decidió volver, decidió todas esas cosas, van a haber algunos elementos que van a como tocar la herida nuevamente. Entonces la persona al principio va a estar vulnerable, va a estar con muchas situaciones, Y las la cuales no va a haber. Hay que volver a construir. Usted tiene que empezar a ganarse nuevamente esa confianza. Ahora, la confianza... ¿Pero cuánto tiempo, pastor? La confianza, usted no necesita hacer nada para ganar la confianza, pero necesita hacer todo para recuperarlo. Porque la confianza se la entregan así. Pero una vez que usted vulneró esa confianza, recuperar esa confianza es cosa seria. Entonces usted tiene que estar dispuesto y tiene que recordar que me hicieron esto. O sea, yo hice esto. Y cualquier cosa que parezca lo que yo hice, yo tengo que estar anuente a que si quiero que esto se sane, a cambiar todas las cosas que parecen. Sí. Entonces es un proceso difícil. El volver a dar otra oportunidad es difícil. Más si es una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad, es sumamente difícil. Sí. Y se nos olvida que lo que yo siembro es lo que voy a cegar. Sí. Aparte de que nosotros hablamos acerca de lo que era una relación sexual, que no era solo un momento de placer en donde transferimos o donde pasamos semen. Hay mucha transferencia. Sí. Usted recuerda el caso de Abraham. Abraham con Agar. Ajá. Abraham no fue infiel porque él lo había planeado. Fue Sara la que le dijo que se llegara a su sierva. El asunto es que Dios tuvo que llamarle la atención a Abraham. Mucha gente no se fija en este pequeño detalle, pero resulta que Abraham se enlazó con Agar. Sí. Abraham pensó que iba a tener la relación para tener el hijo, pero él se enlazó. Él no se dio cuenta. Pero cuando vemos la actitud de Agar con Sara hacia Sara, nos damos cuenta que Abraham abrió puertas. Sí. Le dio cierta confianza. ¿Quién sabe qué conversaciones tenían ellos en lo íntimo para que Agar, siendo la sierva de Sara, ella empezara a sacar pecho, empezara a sentir que tenía derechos? Sí. Porque recuerda que el siervo no tiene derechos. No tiene pero nada. Ella empezó a sentir que tenía derechos. Tanto así que
ella empezaba a maltratar la confianza que tenía Sara con ella, aun cuando nació Isaac. Sí. Porque ella decía, no, es que mi hijo es el primogénito, mi hijo es el primero. Y empezó a tomar algunas confianzas, y cuando Sara empieza a sufrir los embistes de la situación, cuando Sara se empieza a cansar de lo que está pasando, y Sara llama a Abraham y le dice, despache a esta mujer, ya no la quiero más aquí, porque la situación está complicada. Abraham se levantó y defendió a Agar. Sí. ¿Por qué? Porque él no se había dado cuenta que él ya tenía un enlace con ella. Porque en la relación sexual nosotros no solo tenemos una transferencia de semen, sino hay transferencias espirituales. Y se enlazan espiritualmente. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces Dios lo llama la atención y le dice, Abraham, escucha a tu mujer. Sí. Abraham, escúchala. Ella tiene razón. Y él no quería aceptar, no quería admitir que lo que estaba pasando era porque se había salido de control. Y es lo que pasa con el infiel. El infiel piensa que tuvo esa relación y lo podía mantener en secreto. Él no sabe que la relación sexual que él tuvo en su infidelidad va más allá de solo un encuentro de placer. Va más allá. Y esa es la razón por la que usted puede ver que tarde o temprano la esposa no es que no sabía, o el esposo no es que no sabía, es que ya llegó el momento en donde ya no aguantó más y se reventó el asunto. Sí. Esas son consecuencias inmediatas. Ahora vea, vienen los hijos. Porque usted tiene una esposa y tiene sus hijos. Resulta que tiene otra relación por ahí. Y tiene sus hijos. Y usted no sabe cómo va a hacer para lidiar con esa situación. Y usted lo mantiene en silencio. Usted no dice nada, se queda callado. Pero el diablo es puerco. El diablo nunca se va a quedar ahí con que usted esté en lo suyo y todo esté bien. No, él va a tratar de involucrar a todo el que sea posible para que todos sufran.